continuando. Eso, pido que cierren ahí la puerta para poder ir comenzando. Voy a presentar a este panel. Muy bien, ¿y tú? En primer lugar al señor Alberto Cimadore, director científico del programa de pobreza comparada de la Universidad de Bergen de Noruega, profesor también de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, docente también del doctorado de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de Carolina, Los Ángeles. Alberto. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí después de algún tiempo de no estar en mi querido país y sobre todo estar acá acompañando a un grupo de colegas que vamos a iniciar un proyecto de 3 años de cooperación en materia de pobreza y infancia y adolescencia. Este es un tema que en la organización que trabajo, que es el CROP, Comparative Research Program on Poverty del Consejo Internacional de Ciencias Sociales, que ocasionalmente tiene su sede en la Universidad de Bergen, pero es un programa del Consejo Internacional, tiene un mandato muy particular que toca algunos de los temas que vamos a discutir aquí y en el panel de San Juan. El mandato de este programa, que ya tiene 20 años de vida, es producir un tipo de conocimiento crítico y alternativo en temas de pobreza, y no cualquier tipo de conocimiento, sino un tipo de conocimiento que sea conducente a erradicar y prevenir la pobreza. Esto, debo confesar que me asustó mucho cuando asumí hace 1 año y medio la dirección científica del programa, porque es un desafío mayor. Muchos consideran que la pobreza no es erradicable, puede ser eventualmente prevenible, pero esto es una discusión que lleva muchísimo tiempo, dado que la pobreza existió siempre y ha ido adquiriendo distintas formas, distintas modalidades, pero ha estado presente en toda la historia de la humanidad, cualquiera sea la definición, inclusive dentro de las más básicas. Eso es un tema realmente sensible dentro de los enfoques teóricos de la pobreza. Entonces, este gran desafío me ha llevado a mí y al comité científico de nuestra organización a replantearnos todos los programas de investigación que apoyamos y de diseminación de conocimiento, por un lugar. Y por otro lado, y acá viene el tema que nos convoca ahora, políticas públicas y condiciones de vida. Yo cuando me invitaron a conversar sobre este tema, a hacer esta presentación, dije que me iba a limitar solamente a condiciones de vida que tengan que ver con el tema de pobreza, porque desconozco todo lo que circunda a este tema que es extremadamente rico. Valga la contradicción dialéctica. Más allá de esto, creo que es importante repensar la relación entre ciencia y políticas públicas, que es una relación ciertamente conflictiva cuando existe. Debemos reconocer que la mayor parte del trabajo que nosotros hacemos en ciencia, de contacto con las políticas públicas, y que lo hicimos a través de UNESCO y un programa que se llama el Nexo entre Ciencia y Política, que fue el centro de un congreso que se organizó acá en Buenos Aires en 2006. Los resultados no fueron muy estimulantes, porque ciertamente la ciencia en general no es un elemento a tener muy en cuenta a la hora de tomar decisiones en términos muy variados y de política en relación a la pobreza en particular. Esto es polémico y estoy dispuesto a elaborar sobre esto, pero creo que básicamente, si uno entiende a la ciencia como un diálogo permanente entre la realidad ejemplificada o ilustrada a través de datos que son información sobre esa realidad transformados en algo. Estoy hablando de esto con colegas del INDEC. Ese diálogo se tiene que producir necesariamente con la ayuda de teoría. De otra manera no existe, yo no conozco al menos,
cuál es el instrumento que tenemos para administrar la enorme cantidad de información a la cual todos nosotros estamos expuestos. Tenemos que tener algún instrumento, y ese instrumento es la teoría. La teoría nos brinda los conceptos, los datos que tienen que encajar de alguna manera en este diálogo, y ese encaje se logra a través del método, que es la rigurosidad del pensamiento que nos ayuda a vincular estas cosas, es fundamental. La calidad de la ciencia, la calidad del conocimiento científico depende entonces de la calidad de los datos, de la calidad de la teoría. Y en temas específicamente de pobreza, esto es ciertamente una cuestión conflictiva. Los datos son conflictivos a nivel nacional e internacional, ciertamente lo son. Nosotros estamos iniciando un proyecto sobre MDGs o Objetivos del Milenio, donde uno de los grandes problemas que encontramos es precisamente la existencia de datos. Para que ustedes tengan una idea, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, anunció que el objetivo número 1 en relación a la pobreza había sido alcanzado mucho antes del tiempo. Ahora, si uno lee el informe de los objetivos del milenio del año 2011, va a ver que, por ejemplo, en África, una zona central, a la hora de pensar, discutir y evaluar los temas de pobreza, los datos solamente abarcan el 20% de la población. Lo demás no existe. No hablemos de la calidad de las encuestas, no hablemos del alcance de estas encuestas. Y esto está en el mismo informe, ¿no?, firmado por el mismo Kofi Annan. Entonces, el tema de los datos es una cuestión conflictiva en cualquier parte del mundo en desarrollo del cual estemos hablando. También el tema del mundo de desarrollo es otra cosa distinta que no me voy a meter ahora. El tema de la teoría en relación a pobreza también es un tema extremadamente conflictivo. Es un tema conflictivo porque la pobreza en sus dimensiones más extremas puede ser considerada o puede ser concebida en términos absolutos, pero gran parte de la pobreza que es objeto de estudio ese es un tema relativo. Si ustedes leen el último informe, por ejemplo, de Innocenti, de UNICEF, del año 2012, donde plantean las formas de medición de pobreza en relación a los niños y plantean o exponen el índice y la forma de medición relativa de la OCDE, de la Organización de Cooperación para el Desarrollo, y el tema de los nuevos índices creados por Innocenti, ahí el eje central es, bueno, la pobreza es un fenómeno relativo, y esto nos lleva a pensar este tema de la medición de la pobreza en términos relativos, con todos los problemas que esto implica, pero además con una implicancia teórica muy grande que abre un debate que desde Peter Townsend hasta acá hemos sido saldados acerca de esta definición o esta observación de la pobreza como un fenómeno relativo más que absoluto. El punto es que si yo pregunto acá en este ambiente, la pobreza, ¿cuáles son las causas de la pobreza? Porque evidentemente, si en mi caso, cuya misión, trabajo en una organización cuya misión es trabajar para producir un tipo de conocimiento conducente a la erradicación de la pobreza, tengo que conocer cuáles son las causas de la pobreza. Si miro esto desde el punto de vista de la política pública, si yo quiero elaborar una política pública conducente a la erradicación de la pobreza, tengo que conocer cuáles son esas causas para actuar sobre las causas. Ahora, si uno mira qué pasa alrededor de los debates que hay en las estrategias de investigación, en los programas de investigación, en la disponibilidad del financiamiento que existe a nivel internacional, uno va a ver que básicamente esta concentración está dada en los estudios que tienden a aliviar la pobreza, lo cual es estupendo. Esto es necesario y es importante hacerlo. Y las políticas públicas también. Entonces nosotros desde CROP, que tenemos un objetivo y un mandato clarísimo, favorecemos un tipo de investigación académica y científica
que tienda a hacer alternativa en este sentido, a lidiar con las causas y con la pobreza como entendida como un fenómeno social, como una construcción social, desnaturalizando este concepto, y ver que la pobreza, como muchas otras cosas, se construye a lo largo del tiempo y se va consolidando y reproduciendo. Entonces, este conocimiento causal es muy difícil de obtener, porque es un tipo de conocimiento que está muy condicionado por las condiciones de espacio y tiempo en las cuales uno lo observa, y además está influenciado por un sinnúmero de variables independientes que tienen capacidad explicativa a la hora de entender la pobreza. Y esto es particularmente importante. Hoy, durante toda la mañana, en todos los debates que yo participo, todos acordamos que la pobreza es un fenómeno multidimensional. ¿Qué significa esto en términos metodológicos y científicos? Significa que las causas son variadas y el número es potencialmente muy grande de variables independientes interviniendo ahí. Esas mismas variables intervinientes que yo, como cientista social, debo definir e incluir en un modelo explicativo, y que el político que va a tomar una decisión debe conocer para operar sobre esas causas. Esto es particularmente, insisto, conflictivo y quizás muy difícil en los pocos minutos que tengo acá de exponer, pero trabajos, por ejemplo, como los de Else Oyen de la década del 90, muestran claramente esta imposibilidad y la ausencia, esta imposibilidad de obtener una teoría que explique la pobreza en distintos contextos históricos y geográficos, y probablemente esta imposibilidad esté relacionada con esto que mencioné antes, ¿no? la característica de relatividad que implica que la pobreza sea un concepto difícilmente de capturar en distintos contextos y de universalizar una explicación, lo cual esto en el lado de la política conlleva también a no tener modelos universales que nos permitan entender cómo funciona la pobreza y operar sobre ella, para dar ejemplos concretos, digamos. Las mismas causas que explican la pobreza en mi pueblo natal, Vera, provincia de Santa Fe, son las que explican la pobreza en el conurbano bonaerense o en Noruega o en África. Sin ningún estudio empírico acá uno puede arriesgar una respuesta que sea hipotética y después corroborarla, pero los distintos estudios que explican estas causas de la pobreza que yo he leído siempre varían y van desde variables económicas a variables sociales, a variables culturales. Esto hace que aquello que yo creía antes de empezar a estudiar como un tema muy simple, digamos, la pobreza uno la ve, la siente, la percibe, sabe lo que es, pero cuando la transforma en un objeto de estudio, y sobre todo un objeto de estudio en el cual uno se acerca normativamente a él con una carga valorativa e ideológica, es extremadamente más complejo de lo que uno lo cree. Entonces, acá, en vistas de esto, lo que nosotros hemos tratado de hacer, y yo durante los últimos 11 años que trabajé acá en Argentina como coordinador del programa Claxo-Prop de estudios sobre pobreza, lo que hicimos es decir, ok, necesitamos producir este conocimiento alternativo. La mayoría de los enfoques que aproximaciones a la pobreza estaban concentradas en la aliviación de este tema, y esto está, como dije antes, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que genera esta pobreza? Entonces, desde perspectivas económicas, por ejemplo, fomentamos programas de investigación que veían en las cadenas de valor, por ejemplo, cómo los distintos eslabones de la cadena del valor iban asignando distintos recursos a distintos individuos, segmentos sociales, y cómo estos, a partir del ingreso, digamos, iban segmentando la sociedad y condenando a la pobreza a muchos de ellos. Hemos estudiado
por ejemplo, las cadenas de producción de castaña en Bolivia, donde uno veía ahí que, cómo se producía la pobreza, y la pobreza que a su vez se iba consolidando a partir del tiempo, era un tipo de pobreza que también estaba muy segmentada, inclusive tenía una perspectiva de género muy claro. Quienes cultivan, y sobre todo en la zona selvática boliviana, quienes recogen las castañas son mujeres. Y es increíble, pero el trabajo acá, por ejemplo, no queda en ese segmento de la cadena más del 3% del valor. El resto de la riqueza de ese producto, que es extremadamente valorado en el mercado internacional, se queda en las grandes traders internacionales, hablando del 50%. O sea, ahí vemos cómo la economía produce pobres, y el sistema institucional y el sistema de comercio internacional consolida esa producción de pobreza y la convalida, y esto se reproduce en el tiempo. Vemos también cómo distintos sistemas educativos pueden ser conducentes también a la consolidación y a la reproducción de la pobreza. También nosotros entendemos que la variable independiente, como es la educación, también puede contribuir a aliviar la pobreza desde una perspectiva de género, desde una perspectiva del ingreso, en la medida en que va favoreciendo las posibilidades de inserción en el mercado laboral y así sacar o aliviar la pobreza. Pero también, y esto es uno de los temas que discutimos en esta mañana, y el objetivo de esto probablemente sea compartir esto, cuando uno analiza desde el punto de vista causal y ve que la pobreza es producida por condiciones que tienen que ver con la no inclusión, la exclusión social, o con la no integración de distintos segmentos, ve que la escuela, si bien puede favorecer una formación que sea facilitadora de la inserción en el mercado laboral, muchas veces no produce las condiciones de una mayor integración social, que es fundamental para la eliminación de la pobreza. Y hoy discutimos este tema y todos coincidimos, sin lugar a dudas, de que la educación es un elemento a considerar a la hora de la superación de la pobreza. Sin embargo, este es un tema de una profunda reflexión que nosotros estamos encarando ahora, y que cuando uno lo ve desde la experiencia inclusive personal, empieza a entender que este tema, que aparentemente sobre el cual hay consenso, es mucho más complejo de lo que uno cree. Digamos, uno que ha sido hijo de la educación pública de un pequeño pueblo de un norte santafesino, una de las zonas más pobres de una provincia rica, tenía la escuela donde recibía conocimiento y lo capacitaba, pero también la escuela era un elemento de incorporación social, de relaciones sociales, de integración social, de formación que excedía muchísimo más, que excedía muchísimo el ámbito de la educación, y tenía que ver más con el ámbito de la sociabilización. Si uno va a los grandes núcleos urbanos, que es la realidad de este tiempo, que se va consolidando como el futuro en el cual nosotros vamos a vivir la realidad urbana, uno ve que la educación, inclusive la educación pública, se transforma en un elemento o en una variable que va distinguiendo distintos segmentos sociales, y es diferenciadora en muchos aspectos. Por ejemplo, en el tema del lenguaje, ustedes, si van a hablar con niños que van a escuela pública en el Colegio Granaderos del barrio de Belgrano, si van a hablar con niños de escuela pública en barrios marginales de Buenos Aires, hablan distinto, se comunican de manera distinta, se relacionan de maneras distintas, y eso, estudios de neurociencia muestran que es muy difícil de cambiar en el futuro. Sebastián Lipina, estuve revisando uno de sus últimos trabajos, que es un psicólogo que trabaja en neurociencia, es argentino,
en su último trabajo muestra claramente cómo esta forma en la cual los niños van aprendiendo un determinado tipo de lenguaje, fruto del medio en el cual interactúa, lo acarrean de por vida. No hablemos de estas cosas que ya fueron mencionadas antes y sobre la importancia de otras variables que tienen que ver con salud y que son mucho más elementales en el desarrollo neuronal, inclusive en el desarrollo físico o en el desarrollo intelectual o en el desarrollo de las habilidades abstractas o matemáticas en los niños, que van generando, que van produciendo las condiciones para que esta persona se mantenga en su lugar de pobre y lo va condicionando por siempre. Esto es una cosa que está ahí. Entonces, cuando uno ve esto desde una manera causal, cuando ve el sistema educativo, en qué manera contribuye a superar la pobreza de una manera permanente o a consolidar la pobreza, uno tiene otra perspectiva que inclusive puede ayudar a pensar las políticas públicas. Yo soy consciente, porque he sido cientista político en algún momento, que el horizonte del político, sobre todo el tomador de decisión de alto rango, es el corto plazo, sobre todo en los sistemas democráticos. Tiene incentivos institucionales a pensar en el corto plazo y a veces es exigir una excesiva generosidad o una visión de estadista que se piense en el largo plazo. Pero este sistema educativo es fundamental entender, indagar cómo esto favorece o perjudica el futuro de quienes forman parte de ese sistema educativo. Y esto, ahora que estoy hace un año y medio en Noruega viviendo y que veo que mis hijos están incluidos en el sistema educativo, empiezo a entender un montón de cosas que antes no entendía, ¿no? Ustedes saben que Noruega ha sido el país más pobre de Europa por muchísimo tiempo y hace muchos años es el país con mayor índice de desarrollo humano. Para mí fue todo un misterio durante los últimos 10 años. A pesar de que he estudiado mucho en desarrollo, no entendía cuáles eran las variables que explicaban el progreso el progreso social, pongo entre comillas esta variable, en Noruega. ¿Cómo habían podido en 2 generaciones superar la pobreza? La explicación fácil es, bueno, tienen petróleo. Pero claro, Arabia Saudita tiene petróleo, Venezuela tiene petróleo, mucho más que Noruega. Entonces, ¿qué podrá hacer? Debe estar en algún otro lugar. Son las políticas económicas. Bueno, no son muy distintas las políticas económicas que hay ahí, inclusive a las que pueden ser una socialdemocracia en cualquier parte de Europa. Y lo que estoy convencido, ya tengo un minuto, es que eso tiene que ver no con la excelencia en la educación a la cual todos apuntamos acá, sino en la calidad que tiene el proceso educativo y la escuela como ámbito sociabilizador que introduce una serie de valores a los chicos que forman parte de la cultura igualitaria. Y esto es importantísimo, la cultura igualitaria de un país como ese. Estamos hablando acá de la relación entre pobreza e igualdad, que es una relación que uno la ve ahí claramente en estos colegios, porque claramente no hay escuelas privadas. No sé si ustedes saben que todas las universidades en Noruega son públicas, todas las escuelas, excepto las escuelas para diplomáticos o para personas que vienen de otro país, internacionales, son muy pocas y muy limitadas, o algunas licencias muy pequeñas que han quedado de la época del catolicismo cuando existía ahí, como que han persistido, pero todo es público, la educación es pública, todo es público, el Estado está en todos los lugares y la escuela forma parte de ese pacto social que ataca las causas de la pobreza. Eso montado con una serie de políticas que se implementan en otros lados de corte socialdemocrático, que son inclusive avaladas por los conservadores, es lo que va generando las condiciones de superación de pobreza en el corto plazo y de erradicación de la pobreza.
Si ustedes miran los índices, por ejemplo, de Innocenti, Noruega está en los primeros 3 lugares en todos los índices que hay ahí. Y eso era un país pobre hace 50 años. Entonces, lo que quiero decir, y acá voy cerrando, es que cuando uno desde la ciencia o desde la política intenta abordar el tema de la pobreza con una perspectiva de erradicar y eliminar este flagelo que ha estado presente en toda la historia de la humanidad, tiene que rediscutir críticamente cada uno de estos conceptos que uno a veces asume como aceptables desde el punto de vista científico. Si uno cree que la educación ayuda a aliviar la pobreza o a erradicar la pobreza, está muy bien, pero ¿qué tipo de educación? ¿En qué contexto? ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Cómo influye en la cultura? ¿Cómo influye en la sociedad? ¿Cómo influye en los distintos ámbitos que hacen que esta pobreza sea un fenómeno multidimensional, muy difícil de decir, pero de todas maneras el objeto de la preocupación y la ocupación de todos nosotros? Lamento haberme extendido unos 40 segundos, pido disculpas y paso la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Avanzadas, voy a tratar de ser breve. Quiero agradecer a CENAF por haber facilitado y promovido esta discusión. Ustedes lo que están, quiero comentar un segundo nada más esto, porque lo que están viendo es algunas discusiones cruzadas que empezamos a la mañana porque estamos hace como 1 año y medio o 2 sosteniendo, porque Equidad para la Infancia, que es parte de un programa global que se llama Equity for Children en la New School, armó un grupo de trabajo sobre pobreza infantil en América Latina. Y hemos estado manteniendo discusiones por Skype. Es la primera vez que nos vemos, todos, así estamos físicamente. Y eso es gracias al Congreso, es una de las externalidades, de esas cosas que se dicen, las externalidades que dicen los economistas. Bueno, externalidad del Congreso de la semana que viene es que acá estamos, ¿sí? Entonces, en algunos momentos quizás ustedes ven temas que salen como si ya estuvieran discutidos, en realidad estamos en ese proceso. Yo quiero referirme al tema de pobreza infantil, pero estaba pensando todo este tiempo lo que acaba de decir Alberto, y las presentaciones anteriores y el esfuerzo, lo que uno ve es un esfuerzo de ampliación de derechos. Pero también vemos enormes dificultades. Es decir, la pobreza sigue estando. Y creo que acá hay cuestiones estructurales. Vos hablabas de las causas. Y yo te diría que además quizás tendría que pensar en el caso de Noruega que otras cuestiones estructurales se cambiaron para poder lograr una educación que sea igualitaria y que tenga como eje central la igualdad. Y habría que ver la igualdad entre quiénes, qué pasa con los migrantes, no sé. Me parece que hay cuestiones estructurales que nosotros estamos asistiendo a una lucha muy complicada, muy complicada. Pero bueno, eso era como el final de mi... Ya llegué al final. No, quiero referirme un minuto o unos minutos al tema pobreza infantil y volver a esto, ¿sí? Porque ese es el tema que de alguna manera nos había convocado y que nos convocará en San Juan también, y al diseño de políticas. En realidad la idea de pobreza infantil es relativamente reciente. No la idea de pobreza infantil, pero la idea de medir la pobreza infantil. Vamos a tratar de aclarar conceptos, porque eso estamos acá. Es extremadamente, es reciente. Si consideran 15 años, 12 años reciente, es bastante reciente. Es prácticamente de este siglo, fines del siglo pasado. La discusión sobre la multidimensionalidad de la pobreza en general es una discusión de larga data. Tuvo un periodo muy fuerte en los 60, cuando aparecen los NBI, las necesidades básicas de satisfechas, este tipo de cuestiones que se aplican en los 80 en la Argentina. Pero la potencia de la idea del mercado, el ingreso, con el neoliberalismo de los 90, vuelve a centrarse en la pobreza por ingreso. Cuando aparece la idea de
la pobreza infantil, esta necesidad de ir a algo multidimensional. Yo quiero mencionar cuáles son los hitos o las cuestiones centrales en este tema de pobreza infantil. Y creo que una central es que necesariamente tiene que ser multidimensional. ¿Por qué? Una cuestión obvia es que, salvo los chicos que trabajan, eso es una contradicción tremenda de la medida de ingresos, ¿sí? Es decir, un hogar puede estar del otro lado de la línea de pobreza porque tiene más ingresos porque tiene a todos los chicos trabajando, ¿sí? Pero bueno, me estoy saltando otro tema, pero quiero decir, en el caso de los niños, es claro que buena parte de lo que necesitan no se compra en el mercado. Y si no se compra en el mercado, yo no puedo medir la pobreza o la situación de condiciones de vida, yendo al tema de esta mesa, de esos niños, si lo que miro es cuánto ingreso tiene su familia. Sin duda, es mucho mejor tener un buen ingreso que tener un mal ingreso. Digo, no, tratemos de no confundir los temas, ¿no? Pero lo opuesto no es así. Y todos nosotros que trabajamos en áreas pobres, vamos a una villa, etc., nos encontramos. Se hace una encuesta de hogares, se mira el ingreso, este hogar está por arriba, es no pobre, y este hogar de al lado es pobre, ¿sí? No tienen agua, se inundan, los chicos no pueden salir a la calle. Para decir algunas de las cosas que estamos midiendo en las encuestas, ¿sí? Entonces, primera cosa que aparece fuertemente con lo de pobreza infantil es que necesariamente es multidimensional. No hay posibilidad de discutir respecto a eso. Si bien las primeras mediciones de pobreza infantil en realidad se han hecho tomando los hogares, viendo los ingresos y viendo cuántos niños hay en los hogares que están por debajo de la línea de pobreza. Esa fue la primera, y de ahí sale esta cuestión de que hay más niños pobres que adultos pobres. Pero la idea de multidimensionalidad está ahí palpable. El segundo tema, y creo que en esto hay una confluencia, aparece la Convención de los Derechos del Niño. Y además aparece, digamos, el tema de derechos humanos empieza a tener un peso muy fuerte, creo que en la segunda mitad del siglo pasado. Después podemos analizar y discutir las causas, pero es claro que en el siglo pasado hemos visto algunas cuestiones que tienen que ver con esta presencia tan fuerte de los derechos humanos y básicamente el reconocimiento a la diversidad y el reconocimiento a las diferencias y a las identidades. Los movimientos feministas han puesto fuertemente ese acento y creo que han motivado algo que ha impactado a todo el resto. Pero la Convención de los Derechos del Niño en el tema pobreza infantil tiene un impacto porque se empieza a discutir esta idea de que en realidad no estamos midiendo necesidades, ¿sí? Sino que lo que tenemos que ver es derechos. Cómo y en qué medida se cubren los derechos y cómo y en qué medida estos derechos son exigibles, ¿sí? Y quién es el garante de derechos, y ahí empieza a ampliarse el panorama de una idea individual del niño o la niña metido en su casa y en su hogar a una idea que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con la nación, que tiene que ver con lo global. Estas cosas son las que han ido trayendo la discusión de pobreza infantil y esta superposición con el tema del derecho. Esto a su vez, yo creo, en mi experiencia, habiendo visto trabajos en distintos lugares del mundo, ha tenido un cierto impacto, y digo cierto, bueno, podría haber tenido más, en las políticas públicas. Especialmente cuando se discute los temas que estabas diciendo de qué hacemos, cómo reducimos la pobreza. Entonces, si el tema es ingresos, tenemos que aumentar el empleo, cosa que está claro, y los últimos datos, por ejemplo, en el caso de la Argentina se muestra que el impacto más fuerte en la reducción, si bien la asignación universal es muy importante, el impacto más fuerte ha sido el aumento del empleo y sobre todo el aumento de lo que ha sido el ingreso mínimo. Eso está claro, absolutamente claro.
no es solo eso. Y para la infancia, eso, hasta el momento que llega a modificar las situaciones causales. Me cuesta hablar del tema causalidad, ¿sí? Porque hay causas inmediatas, digamos, como sería una mala educación, una mala salud, y hay causas estructurales que tienen que ver con la distribución del poder, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso tenemos que ver qué estamos hablando. Pero de cualquier manera, esta idea de la medición y mostrar que hay pobreza infantil, que hay estas dimensiones de derechos que no han sido tocadas, o que se puede monitorear cuánto se modifica, eso tiene un impacto en las políticas públicas. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando en esto, porque ustedes habrán visto que tenemos discusiones, dificultades, diferencias, si se puede medir o no con una encuesta de varias cuestiones cognitivas, no se puede, pero bueno, vamos avanzando, yo creo que vamos avanzando. Y yo quiero terminar con dos cosas. Uno, que tiene que quedar claro, es que no podemos hablar de pobreza si no hablamos de equidad. Y equidad desde un concepto de la justicia social. No hay uno sin lo otro. Y yo lo digo porque parece, quizás a algunos les puede resultar obvio. Pero esto ha sido parte de un debate y una tensión muy fuerte, y creo que aunque ahora el debate está como zanjado, porque ahora todo el mundo habla de las cuestiones de equidad, yo creo que se sigue pensando en que, por ejemplo, las políticas para la reducción de pobreza son políticas focalizadas para un grupo que está fuera del mercado. La idea de exclusión, todas esas cuestiones neoliberales siguen estando alrededor. Cuando uno rasca un poco muchos de los programas, están ahí, siguen estando. Entonces, tenemos que insistir en esto, más en nuestros países, donde el tema central es el tema de la desigualdad, y es el tema de la inequidad. Entonces, yo creo que nos toca un periodo, todos los periodos han sido complejos, yo lo puedo decir porque ya tengo más de 400 años, así que me ha tocado periodos, pero más allá de eso, me han tocado varios periodos muy difíciles. Pero creo que en Latinoamérica en particular, en el mundo, yo creo que en Latinoamérica en particular, estamos en una discusión de paradigmas e ideologías complicadas, en el cual estamos tratando de modificar algunas cuestiones estructurales, sí, que tienen que ver con el poder, y esto tiene que ver con cómo miramos a la infancia, a los niños y a los adolescentes, tiene que ver centralmente con la mirada del poder de los adultos hacia este grupo, que algunos lo consideran un grupo oprimido por nosotros. Pero no me voy a meter en este tema, pero es un tema que quiero mencionarlo porque hay que tenerlo presente. Si consideramos a los niños, las niñas y los adolescentes como un grupo social y un sector social y una categoría social, esta idea de que los adultos tenemos un poder con el cual oprimimos a los niños, niñas y adolescentes es algo que merecería que reflexionemos, porque acordémonos que esta idea del movimiento feminista también empieza con esta idea de quién oprime a quién, ¿sí? Pero bueno, lo que quiero decir es que nos toca un momento complejo, un momento en el cual tenemos que ver desde dónde nos paramos y cómo nos paramos para modificar cosas, y modificar cosas que modifiquen estructuras. En esta ampliación de derechos, algunos derechos molestan desde el lado de la cultura, digamos, por ejemplo, matrimonio igualitario. No le estamos quitando plata a uno para darles a otro, que es uno de los problemas más complicados, ¿sí? En este problema de la distribución y redistribución. Pero igual molesta desde el lado de la cultura. Pero en la medida que avanzamos en derechos que implican quitas fuertes de poder, vamos a tener cada vez más conflictos y más problemas.
Y en ese sentido, el sistema educativo también reproduce los sistemas de poder. Eso es lo que está pasando. Entonces, modificar eso va a implicar modificaciones muy sustantivas para que la educación, que hasta hace poco era bueno, hay que educar, y de repente estamos viendo datos en los cuales los chicos terminan más desiguales al final de haber estado en la primaria que al comienzo. Este aumento de la desigualdad, incluyendo el sistema educativo, son cuestiones que van a ser complejas, pero yo los llamo a todos ustedes a reflexionar sobre esto y a mantener esta pelea que estamos tratando de hacer para modificar cosas. Gracias. A cargo de la Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Compañero Comani. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser contra breve, así nos podemos ir a disfrutar. Paso que no seguir laburando, pero habrá gente que ya empieza su fin de semana y va a querer disfrutar. Retomo una de las últimas frases de Alberto acerca de la complejidad de la época. Yo creo que esta complejidad es la que abre la posibilidad de este tipo de debates. Venimos de un periodo anterior que era, tal vez si se quiere, un poquito más simple, con la hegemonía absoluta del consenso de Washington en todos los niveles de la ideología, de la producción científica, de la producción de indicadores, etc. En cuanto a estos temas de pobreza, condiciones de vida, bueno, mi papel en este momento es producir estadísticas oficiales, entonces tengo la obligación de escuchar todos los requerimientos específicos, pero después dar respuesta a conjuntos, ¿sí? Quiere decir que tengo que escuchar un repertorio amplio de gente, diría una cola en la puerta del INDEC, de personas pidiendo información con justa razón, y afortunadamente, porque en general hay gente que pide información tratando de resolver algún tipo de problema. Cuando hablamos del problema de la pobreza, que en términos generales parece intuitivamente fácil de resolver, diría que a medida que nos aproximamos al fenómeno y a la obligación de contarlos a los pobres, se hace más evidente la dificultad tanto de la conceptualización como de la inclusión de ese concepto parcial que hemos logrado obtener eventualmente en un marco teórico más general. Los antecedentes, que de alguna manera repasó Alberto hace un rato, de lo que fueron finalmente las mediciones oficiales de pobreza, cada una de las definiciones tenía por detrás supuestos teóricos subyacentes o supuestos ideológicos subyacentes. La polarización entre multidimensionalidad y reduccionismo, digamos, ¿sí? NBI versus línea de pobreza, la caracterización esta que nos daba la línea de pobreza de los pobres como personas privadas de la capacidad de consumir determinados bienes y servicios, tiene un alto componente ideológico, y es bueno poder reconocerlo en este contexto de debates y combates, decía el título de alguna revista que me parece que es muy bueno, que caracteriza esta época de disputa para la resolución de un sistema desigual de poder. Decía que entonces es muy difícil ponernos de acuerdo de quiénes son los pobres. O sea, en algún momento tenemos que decir ellos son y ellos no son. Entonces este momento me parece que es el momento de reflexión, de intercambio, donde voy a dar una opinión particular. Creo que no hay que acelerar los tiempos en buscar una definición unívoca que cierre un conjunto y abra otro conjunto. Creo que nos es más fácil ir encontrando cuáles son los satisfactores, ¿sí? Ponernos de acuerdo de los satisfactores y en todo caso discutir los umbrales a partir de los cuales reconocemos una necesidad como satisfecha o no,
y que este momento es óptimo para que esos satisfactores se miren desde el punto de vista de los derechos. ¿Sí? Esta época de complejidad nos permite salir de la mirada econométrica que signó a las estadísticas oficiales de estos tiempos de madurez de los sistemas estadísticos de Latinoamérica, porque tampoco estas cosas existen desde siempre, ¿no? Porque estamos hablando de sistemas estadísticos en muchos casos muy recientes. Yo me acuerdo hace pocos años colaboramos con la hermana República de Bolivia en instalar un sistema de encuestas de empleo periódicas y permanentes, porque muchos países tuvieron encuestas en tanto y en cuanto algún organismo internacional financiaba algún instrumento estadístico. Entonces diría que todo este último periodo, el periodo de maduración de los sistemas estadísticos nacionales, estuvo signado por una mirada esencialmente econométrica. Entonces es muy bienvenido esta mirada de los derechos que colisiona y provoca discusiones que tal vez no existieron con la fuerza que debieran haber existido, por lo menos en forma generalizada en Latinoamérica. Por ahí Argentina tuvo una etapa particular en la salida de la dictadura, digamos, de más riqueza en las discusiones teóricas, etc., pero no se puede decir que eso haya sido un fenómeno generalizado en Latinoamérica. Más bien pasó todo lo contrario en el resto de los países. Entonces, retomo la idea de no apresurarnos en determinar indicadores sintéticos que escondan bajo un mismo conjunto una cantidad de significativas de carencias, debilidades, insatisfacciones, o como queramos llamar a esta falta de bienestar que algún segmento de la población tenga en relación a algún tipo de dimensión. Creo que es fácil de reconocer en términos de las necesidades ambientales, las necesidades de servicios básicos, necesidades educativas, necesidades de calidad de la alimentación, de calidad de las viviendas, algunos de los ejes que claramente serían indiscutidos. Para el ámbito específico de la mirada hacia la niñez o las cosas que esperamos hacia la niñez, creo que no se discutiría, o prácticamente no se discutiría, que es bueno que los niños no trabajen, y entender como un déficit que los niños trabajen, o entender como un déficit que los niños estén privados de cuidados parentales, y así ir agregando una cantidad de dimensiones que permitan dar cuenta de las situaciones de satisfacción o carencia para diversos segmentos de la sociedad, donde uno puede ser, si se quiere, pobre por una dimensión, pero no pobre por muchas otras. Me parece que tenemos que tratar de armar mosaicos un poco más complejos, evitando la tentación de resumir un conjunto de situaciones solamente en un número. Tenemos además las experiencias que cuando los números se independizan de los conceptos y de los análisis, empiezan a ser más que una solución, un problema. Yo relataba en la reunión de esta mañana que las primeras mediciones sobre pobreza en la Argentina se dieron en marcos de estudios acerca de las condiciones de vida de una población, y el número final de pobres contados era un resultado, ¿sí?, que solamente se servía contextualizado en el marco de esa investigación, ¿sí? Ahora, cuando nosotros solamente tenemos un número que está mucho más destinado que a participar de análisis, a hacer la tapa del diario y el nudo de la polémica política, como pasa en muchos de los países de Latinoamérica, la utilidad de la producción de esa estadística queda seriamente resentida, por lo menos a mi criterio. Trato de sintetizar porque me parece que se me está acabando el tiempo. Me parece que estamos en una etapa donde hemos identificado los límites de las mediciones anteriores, eso lo hemos hecho con claridad. También está bueno que se está generando un consenso, digamos, para salir de esto, porque yo me acuerdo la primera vez que participé en un ámbito internacional relevante, que no voy a decir cuál,
acerca del año 2008, estas ideas eran prácticamente una herejía, porque estábamos vos en Santo Domingo, y hoy empieza a ser el sentido común en la estadística, así que ese debate es absolutamente bienvenido. Desde el punto de vista del INDEC, lo que venimos tratando de hacer es más o menos lo que contó la directora en un principio, digamos, de dar respuesta lo más rápido posible que podemos y lo más seriamente, confiablemente posible a la multiplicidad de demandas que tenemos de los diferentes sectores, aunque muchas veces no podamos poner bajo un mismo rótulo todas esas cosas que venimos detectando como déficit en la situación social de nuestro país. Bueno, espero haber dado una posición más o menos inteligible